Hola, ¿qué tal? Hoy, en Selecciones Bíblicas, consideraré la doctrina correspondiente a la Gran Tribulación. Soy Yafeli Cabaña de Galindo y ruego a Dios que pueda añadir a tu vida bendiciones y nuevos conocimientos con la presentación de este video. Si es la primera vez que estás en mi canal Selecciones Bíblicas, te invito a suscribirte, a activar la campana para que tengas las notificaciones cada vez que suba un video y que lo puedas comentar y compartir, de tal manera que YouTube pueda recomendarlo a otras personas que están interesadas en contenidos similares a los que yo presento. Continúo con la serie Doctrinas Bíblicas, esto creemos los discípulos de Jesucristo, en la sección que corresponde a los temas escatológicos, es decir, aquellos que están relacionados con los últimos eventos que a nivel mundial se han de vivir, se han de experimentar antes del establecimiento definitivo del reino de Dios visible en la tierra. Me propongo entonces que podamos, a la luz de varios textos de la palabra de Dios, considerar en primer término la definición de la gran tribulación, algunas causas por las cuales Dios va a permitir este periodo de tiempo mundial de tribulación, de angustia, para luego entonces destacar cuándo sería el inicio y su duración. Le sigue entonces el desarrollo de algunas señales, evidencias que serán significativas para quienes lo experimenten, de manera que puedan definir ese periodo como lo que es la gran tribulación. Desarrollaré entonces los sentenciados, es decir, aquellos que sufrirán esta gran tribulación, para luego entonces destacar el testimonio de Dios, el clímax de la gran tribulación y finalmente cómo evitar sufrir este periodo de tiempo tan terrible que toda la humanidad experimentará. Si gustas, puedes mirar en la lista que dejo en la parte de arriba de este video otros temas que tienen que ver con las doctrinas bíblicas. Esto creemos los discípulos de Jesucristo. En la Biblia aparecen dos textos que nos ayudarán a definir este periodo de tiempo denominado la Gran Tribulación. El primero lo tenemos en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 24, donde el Señor Jesucristo advirtió a los discípulos, a sus discípulos, mientras contemplaban el templo en Jerusalén, las señales y los eventos que habrían de sucederse antes de que el Hijo del Hombre, de que Jesucristo, viniese por segunda vez y juzgase a toda la humanidad. Entonces, este es un periodo de tiempo profetizado y anunciado por nuestro Señor Jesucristo, que sería el antecedente de su retorno en justicia y juicio sobre la tierra. En Daniel también, en el capítulo 12, lo define como un periodo de angustia, cual nunca ha sufrido la humanidad desde que hubo gente en el mundo. Ahora, ¿cuáles serían algunas causas por las cuales Dios permitiría este periodo de tiempo donde prevalecería la angustia, la tribulación, la aflicción a nivel mundial? Siendo Dios entonces dueño de su creación y legislador, habiendo dejado las leyes escritas por su propio dedo en tablas de piedra para preservarlas, para enseñarlas, y habiendo el hombre entonces transgredido deliberadamente a todas esas sus leyes, entonces es justo que Dios cumpla su sentencia de juzgar a quienes hayan transgredido sus leyes. Tenemos entonces en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, los 10 mandamientos, donde entonces Dios establece que Él juzgaría a quienes levantaren esculturas o estatuas
como objeto de adoración en lugar de rendirle culto en espíritu y en verdad a Dios, sin el elemento visible de algo creado por el hombre para adorarle. El profeta Isaías en varios textos señaló entonces cómo Dios, queriendo que el hombre se volviese a él y se arrepintiese y volviese a lo que él ha establecido desde el huerto de Edén como lo bueno y lo malo, y que Eva, habiendo tomado entonces el fruto prohibido, queriendo conocer el bien y el mal de manera personal y no por el establecimiento divino, entonces el profeta ha establecido de parte de Dios en el capítulo 2, donde los altivos, los idólatras y los soberbios serían juzgados en ese periodo de tiempo. En el capítulo 13 particularmente habla de un castigo mundial donde se castigaría la maldad y donde todos los pecadores serían los afectados, teniendo aún la posibilidad de volverse a Dios hasta el último momento. Ya en el Nuevo Testamento, en las cartas escritas por Pablo, en el capítulo 2 de la epístola a los Romanos, está escrito que no hay excusa para ninguna persona, pues Dios, habiendo hablado, habiéndose revelado por su creación, decidió también revelarse por medio de Jesús, de manera que es inexcusable el hombre. Él va a sentenciar no solamente la soberbia y altivez, sino también el uso indebido de sus recursos, de los recursos de Dios, y el uso indebido de su sexualidad. Y toda esa lista que aparece en esa sección del capítulo 2, donde no solamente aquellos que lo practican, sino los que también consienten de una u otra manera con dichas prácticas, ellos también no heredarían el reino de Dios, serían expulsados, serían enjuiciados, juntamente con aquellos practicantes activos de tales iniquidades, de tales transgresiones contra lo establecido por Dios. En la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, establece una secuencia, una lista de pecados, de manifestaciones carnales, que el apóstol al final de tales cosas y añade o da la posibilidad de otras similares a esas, como la hechicería, la idolatría, la orgía, los pleitos, la ira, las enemistades, desglosando entonces no solamente las prácticas de tipo espiritual, sino moral y sexual. Señala entonces que los que practican tales cosas no heredarían el reino de Dios. En su segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, advierte que estamos en tiempos peligrosos, donde hombres amadores de sí mismos querrán no solamente hundirse en su propia maldad, sino arrastrar a todos aquellos a quienes consideran la posibilidad de aprovecharse, sean jovencitas o sean aún sus propios padres, porque señala el texto que son aborrecedores de sus padres, en contra naturaleza, contra todo afecto natural, haciendo toda clase de maldades, siendo entonces ellos también objetos de su propia maldad, como establece el apóstol a Timoteo en esa última sección. Finalmente, en el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan, cuando estuvo en la isla de Patmos, sentenciado por causa de la palabra de Dios, recibió la revelación divina de este evento tan terrible. Allá en el capítulo 9 y en el capítulo 11 y 12 establece entonces las otras causas que, en resumidas cuentas, así como Pablo también lo escribió en su segunda carta a los tesalonicenses, todas tienen que ver con el juicio divino a causa de la transgresión, a causa de la rebeldía del hombre para con lo establecido con Dios, contra sus leyes, contra su moralidad. Dios, siendo entonces el dueño de su creación, siendo santo y puro y siendo también Dios de amor, da la oportunidad de advertirnos por medio de su palabra que va a suceder un periodo de tiempo denominado la Gran Tribulación por causa del pecado del hombre. Entonces, las causas de este periodo
son en definitiva la rebelión, la transgresión, la maldad de los hombres que no quieren someterse a lo establecido por Dios. Entonces Dios, siendo justo con su propia palabra, habiendo entonces advertido a las personas acerca de esto, entonces es justo que Él cumpla su sentencia y que Él entonces castigue a todos los pecadores, a todos los soberbios, a todos los idólatras, a todos los malvados. De repente usted podrá decir, bueno, yo no soy tan terrible, tan malo como aparece allí. Pero les recuerdo que en Apocalipsis 21:8 señala que no solamente son los practicantes activos, aquellos que son cobardes porque no quieren creerle a Dios a su manera y por temor al que dirán, hacen uso de la cobardía y no quieren comprometerse con Dios. Entonces no solamente son los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, sino todos los mentirosos. Todos ellos entonces tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Entonces Dios nos está advirtiendo a toda la humanidad que va a ocurrir un periodo terrible de juicio contra el pecado, la maldad, la transgresión, la rebeldía. Ahora, ¿cuándo será el inicio de este periodo tan terrible? En el video anterior consideré la resurrección de los muertos y el arrebatamiento de la iglesia. Justamente ese será el momento cuando las personas se den cuenta de que ya no está la iglesia, no están aquellos discípulos de Jesús, aquellos que somos cristianos, que aquellos que somos evangélicos, no estemos en la tierra, hayamos sido arrebatados y que las tumbas estén vacías, no estén los cuerpos de los muertos en Cristo, los que durmieron en Cristo. Allí se iniciará entonces el período de la gran tribulación. En la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, señala entonces que cuando se escuche paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. ¿Cuánto tiempo durará este periodo denominado la gran tribulación? De acuerdo a lo que el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, va a ser un corto tiempo, va a ser breve, pero muy intenso. En el capítulo 24 del Evangelio según Mateo está registrado que será un tiempo de mucha angustia cual nunca ha habido, breve por causa de los escogidos, pero intenso para quienes lo experimenten. Al punto que el mismo apóstol Juan en Apocalipsis señaló que las personas desearían morir para no seguir experimentando, para no seguir viviendo y buscarían la muerte, pero ésta se alejaría de ellos. En el libro del profeta Daniel, en el capítulo 9, está escrito, otra semana confirmará el pacto. Esto da a entender que se levantará un líder mundial. Este líder mundial va a hacer pacto con el pueblo de Dios. Y cuando señala que es una semana, se establece entonces, de acuerdo a los estudiosos, que sería un tiempo de 7 años, dado que una semana está conformado por 7 días. Corresponde a 7 años. Entonces, la duración del periodo de la gran tribulación serán 3 años y medio de juicio divino directo de parte de Dios, como está escrito en el libro de Apocalipsis, que está en el capítulo del 6 al 11. En este periodo de 3 años y medio será entonces intenso porque Dios va a juzgar. Ya al final de esos 3 años y medio se acabará entonces el pacto entre el anticristo y el pueblo de Dios. Habrá acechanza y persecución contra el pueblo de Dios. Este será entonces, estos últimos 3 años y medio, cedido por Dios para perseguir a aquellos que se hayan dejado poner la marca de la bestia y hayan adorado a la bestia. Entonces será 3 años y medio de juicio divino y 3 años y medio de concesión divina para que el anticristo y la bestia persigan a todos los que no les sean leales. Tal como aparece entonces en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, en el capítulo 12 y en el capítulo 13. Dentro de las señales que serán como indicativos de que las personas están viviendo este periodo de gran tribulación,
además de que ya la iglesia de Dios no va a estar, la iglesia de Jesucristo ya no va a estar en el mundo, no va a haber ningún cristiano que usted haya conocido en ese momento. Entonces, habiendo iniciado un periodo de aparente paz previo a guerras anticipadas, mundiales y crisis de pestes, y de terremotos y de catástrofes mundiales, tal como está escrito en el Evangelio según Mateo en el capítulo 24. El libro del profeta Isaías también en el capítulo 13 señala un tiempo de gran oscuridad, donde habrá la prevalencia de tinieblas, no solamente a manera espiritual, sino también a manera física, por el estremecimiento de los cielos. Sofonías también lo describe como un periodo de gran alboroto y angustia. Y el Señor Jesucristo también señala el aumento desmedido de la maldad de los hombres, al punto de que los padres entregarían a sus hijos pensando que rinden culto a Dios, y que los hijos también, en contra del afecto natural hacia sus padres, los entregarían para que fuesen objeto de juicio. Entonces habría un aumento desmedido de la maldad de los hombres. Otras señales, de acuerdo a lo que leemos en la carta de Pablo a los tesalonicenses y en el libro del profeta Daniel, es que se va a reconstruir el templo de Dios, dado que se iniciaría, se retomaría el sacrificio continuo hacia Dios, así como está establecido en el Antiguo Testamento. No habiendo creído al Mesías prometido, a Jesús, los israelitas adorarían a Dios de acuerdo a lo establecido en el Antiguo Testamento. Y entonces, para que eso ocurra, tiene que haberse establecido el templo de Dios, al punto que ese lugar será entonces objeto de lo que el Señor Jesucristo denominó, citando a Daniel, la abominación desoladora, donde pudiera entenderse que es el anticristo quien se erige a sí mismo como Dios, como Pablo lo advirtió a los tesalonicenses, dentro del templo. Entonces esto sería una señal muy determinante. El anticristo se haría objeto de culto dentro del templo de Dios, para que finalmente, de acuerdo a Mateo 24, habría una gran persecución contra todos, no solamente los israelitas, sino todos aquellos que, entendiendo que es el tiempo final, pocos eventos antes del juicio final, entonces no se hayan puesto la marca de la bestia, y estos también serían objeto de la persecución y homicidio por parte del anticristo y de la bestia. Entonces, todas estas señales resumen un tiempo de mucha angustia, no solamente de desastres naturales, sino desastres a nivel moral y espiritual. Y lo que nos resta entonces es entender si estamos viviendo de una u otra manera con situaciones de peste a nivel mundial, de enfermedades que afectan a la mayoría de la población. Entonces estamos a la puerta de estos eventos que indican un periodo cual nunca ha ocurrido desde que hay gente en la humanidad, como lo dijo Daniel, de gran tribulación, de gran angustia. Ahora corresponde analizar quiénes serán los afectados, quiénes serán los sentenciados, los que experimentarán este periodo de tiempo. De acuerdo a Apocalipsis 2:22, todos los apóstatas. Recordemos que eso es parte de las señales antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, donde personas negarían a Jesús, habiendo caminado con él, lo negarían cual Judas Iscariote y lo venderían por su propio bienestar. Por eso es que el Señor advirtió tanto en los evangelios que aquel que pierda su vida por causa de él la salvará, pero el que le negare delante de los hombres, él también le negaría. Y aquellos que quieran salvar su vida a su propia manera, a su propio estilo, con sus propios recursos, las perderían. Entonces todos los apóstatas entrarían entonces, de acuerdo a Apocalipsis 2, en la lista de aquellos que experimentarán la gran tribulación. Le siguen a estos, de acuerdo a Apocalipsis 11 y 12, todo el mundo rebelde que haya quedado en la tierra luego del arrebatamiento y la resurrección de los muertos en Cristo.
para luego unírseles, de acuerdo a Jeremías 30, el pueblo de Israel, aquellos que hayan pactado con el anticristo. Estos también sufrirán este periodo de tiempo denominado la Gran Tribulación. Ahora, Dios queriendo que las personas recapaciten y vuelvan en sí, así como está registrado en la parábola del Hijo Pródigo, que vuelvan en sí y se vuelvan a Dios, Él en este tiempo no va a estar en silencio, va a estar dando un testimonio, invitando a las personas a volverse a Él, teniendo la oportunidad casi hasta el final, como aquel malhechor que fue crucificado al lado de Jesús, donde Él reconoció, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hasta ese último momento Dios da oportunidad y por eso Él va a dar un testimonio y va a haber resultados. Los testigos en este tiempo tan terrible van a ser primeramente los 144,000 sellados, así como está en el libro de Apocalipsis capítulo 7. Es decir, 12,000 de cada tribu. Usted lo puede leer, ellos van a ser quienes, no habiéndose contaminado, siendo varones puros para Dios, siendo preservados por Dios, guardados por Dios, ahorita en algún lugar están guardados por el Señor. Toda esa descendencia hasta que Él se manifieste todo este tiempo, ellos van a dar testimonio, ellos van a predicar la salvación en Cristo Jesús, la salvación que Dios ofrece a través del sacrificio de Jesucristo. No solamente serán estos 144,000, que usted puede leer más adelante que serían también objetos de persecuciones por causa del anticristo y de la bestia, sino también aquellos dos testigos, como está escrito en Apocalipsis 11, esos dos testigos que tendrían poder para detener la lluvia, que tendrían poder para sacar de su boca fuego y hacer como la gente quiera hacerles daño, ellos tendrían el poder para hacerlos otra vez. Estos testigos que serían eliminados luego de 3 años y medio de predicación, pero que al tercer día y medio serían levantados y resucitados. Usted lo puede leer. Todo lo que sería el ministerio profético de los 144,000 sellados y de los dos testigos. Esto entonces tendría, en resumen, como el testimonio de Dios, que Dios todavía dando oportunidad para que las personas se vuelvan a Él. Tendría también entonces sus resultados, porque usted puede leer en Apocalipsis 7 que de esa predicación de los 144,000 habrían una multitud que no se podría contar de personas vestidas de blanco, representando a esa pureza obtenida por la gracia de Dios a través de Jesucristo y la predicación efectiva de estos 144,000. Y luego que estos dos testigos fuesen ascendidos a la presencia de Dios, como está escrito allí en Apocalipsis 11, y luego de ese terremoto que se suscitaría y que todos verían, porque ellos serían objeto de escarnio mundial y todo el mundo estaría sus ojos puestos allí, y al verles levantarse de entre los muertos por la orden de Dios y ascendidos, muchas personas verían efectivamente el poder de Dios allí, y muchos se volverían a Dios, darían gloria a Dios, se convertirían a Dios. Entonces, hay esperanza, pero no esperes hasta el último momento. Hay esperanza para los que queden. Hay esperanza para volverse a Dios. Siempre va a haber. Tal así como los ángeles mismos cantaron allá en Apocalipsis 14, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Cuál sería entonces el clímax de este periodo tan terrible? En la Biblia aparece registrado que después de tal persecución habría una batalla denominada Armagedón, tal como está escrito en el de Apocalipsis en el capítulo 16, donde se juntarían los reyes de la tierra y sus reinos y sus aliados para pelear contra Dios. Y en esa pelea, pues obviamente sabemos quién va a salir perdiendo, porque es por el solo aliento, por la sola palabra de Dios, y los devastaría. Entonces, el clímax de la gran tribulación va a ser la batalla de Armagedón, donde la bestia y el falso profeta serán lanzados vivos al lago que arde con fuego y azufre,
Y los demás, los que queden de los humanos que se hayan rebelado abiertamente contra Dios, serán consumidos, ya no existirán más. Entonces esto será característico de la batalla de Armagedón, que será el clímax de este periodo de la gran tribulación. Finalmente, ¿cómo evitarlo? Insistentemente te invito a evitar todo esto tan terrible y que ha sido profetizado y anunciado por Dios. Y la manera de evitarlo, como el mismo Jesucristo lo estableció hablando a Nicodemo en el capítulo 3, en el versículo 3 y 5, que hay que nacer de nuevo. Hay que volverse a Dios, fundamentar su vida en la roca que es Cristo Jesús. Dios nos da el poder para ser hechos sus hijos cuando le recibimos, cuando creemos en Él. Y Él nos concede entonces la victoria sobre Satanás, sobre el pecado, sobre las tentaciones, sobre el mundo, para guardarnos sin caída, para guardarnos en su reino. Cada persona tiene que tomar su propia decisión por Jesucristo. Por eso yo te invito a que tú puedas tomar una decisión por Él, que tú puedas rendirte ante Dios por medio del sacrificio de Jesús, reconociendo su sacrificio y pidiéndole a Él perdón por tus pecados. Por eso te invito a que oremos, que tú puedas entregar a Jesús tu vida y vivir para Él desde ahora y hasta que mueras, hasta que partas o hasta que Él venga y te arrebate para estar con Él. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, en nombre de tu Hijo Jesús, reconozco que tú eres Dios justo y santo. Has establecido juicio para todos los pecadores, para todos los malvados. Puede que yo piense que no soy tan malo, tan mala, tan rebelde, pero a tus ojos sí lo soy. Reconozco que soy culpable porque he transgredido de manera premeditada, por omisión, por ignorancia, tus leyes. Merezco tu juicio. Me arrepiento de todos mis pecados y me convierto a ti, dejar de hacer lo malo para hacer tu voluntad. Acepto este regalo de salvación en Cristo. Él padeció y sufrió lo que me correspondía a mí. Acepto su sacrificio y te pido que me perdones y que Él entre en mi vida y tome posesión de mi mente, tome posesión de mi cuerpo, de mi alma, de mi espíritu y me haga un hijo tuyo. Que pueda yo creerte con tal convicción que no te niegue, que no te rechace, que te confiese ante los hombres sin avergonzarme. Y te agradezco porque sé que tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Gracias por salvarme, gracias por perdonarme. En el nombre de Jesús, amén. Si este fue el sentir de tu corazón, te doy la más cordial bienvenida a la familia de Dios. Ahora eres un hijo de Él y te invito a unirte a su causa y con valor, con sabiduría de lo alto, puedas proclamar a Jesús para que más personas se vuelvan a Él. Y aun cuando aumente la maldad, tú te mantengas puro o pura para Dios. Te invito antes de terminar este video, echar un vistazo a mi página web, algunas literaturas de discipulado y de lecturas sugeridas de la Biblia las vas a encontrar allí que van a ayudar a tu crecimiento espiritual y encontrarás una literatura que he escrito y si tienes el gusto puedes también adquirirlo. Es mi oración que Dios te bendiga.